siempre digo que navego por las redes sociales porque es la mejor manera de estar actualizado, de adquirir productos, conocer personas y cosas interesantes para traerles a ustedes. Después de 16 años ininterrumpidos frente a las cámaras para tratar de ser un vehículo que presente las cosas positivas, nos sentimos de verdad muy, pero muy halagados de haber conseguido la entrevista con este joven. Lo sigo, me gusta muchísimo el tema que maneja o los temas que maneja, porque la verdad es que todo el que me conoce sabe que soy una abanderada de la sinceridad y nada mejor que los gestos para saber quiénes son las personas. Esta noche tenemos con nosotros a un venezolano que ha estado ya en nuestro país, Víctor Canelo, y que es especialista precisamente en lenguaje no verbal. Vamos a compartir con ustedes algo de su hoja de vida y de inmediato empezamos con él. Dice así: mi trabajo ha sido el resultado de estudios con el Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal de Argentina, Instituto Nessis y Corporación Salandi. Como director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, he tenido la oportunidad de impartir clases y diplomados a instituciones de otros países, como el Observatorio Criminalístico de República Dominicana y el Instituto Americano de Descodificación Biológica, mientras capacito a centros educativos, universidades e instituciones y dicto talleres por Venezuela. Por otra parte, he sido entrevistado por los medios de comunicación más importantes de mi país, como Venevisión, Televen, Promat TV, programas de radios, medios impresos y más. Actualmente tengo un podcast que lleva por nombre Lo que no te dicen las palabras, en donde hablo del lenguaje corporal y lo combino con otras áreas como lo puede ser la psicología, la seducción, la medicina, entre otras ramas. También estoy en proceso de crear mi primer audiolibro junto con la compañía mexicana Vic, siendo el único creador de contenido de lenguaje corporal para esta plataforma. Con nosotros esta noche, Víctor Canelo. Gracias, querido, por acceder a esta invitación. Wow. Saludos, doctora. Bueno, para mí un placer. Y bueno, aquí ya tengo que añadir un nuevo en mi currículum. No solamente he sido entrevistado por los medios de comunicación más importantes de Venezuela, sino también de República Dominicana por entrevista. Qué bien. Víctor, los médicos sabemos que la comunicación es vital. El paciente, nosotros lo estamos estudiando desde que lo vemos. De hecho, vemos gente en la calle y yo como cirujana estoy siempre viendo, mire, este paciente tiene un bocio, este paciente tiene un tic, este paciente tiene esto. Y a veces el paciente entra no queriendo hablar mucho o diciendo cosas que no son, y después que se siente en confianza, es como si entrara con el sacerdote en aquellos tiempos y se confiesa con uno. El lenguaje no verbal dice tanto o mucho más que el lenguaje verbal. Señor, usted que tiene experiencia en esto, ¿qué usted puede decirnos? Sí, bueno, en la medicina el lenguaje corporal es fundamental, es fundamental. Incluso me pasó algo muy particular este año porque estaba haciendo escala en el aeropuerto de las Américas, allá en República Dominicana, y se me acerca un señor y me dice, al fin te encuentro, pero yo a todas estas yo no conocía a ese señor. Y resulta que, bueno, era un señor que me reconoció porque es seguidor mío a través de las redes sociales. Es un dominicano que actualmente vive en Estados Unidos, pero estaba de visita en Dominicana y es médico. Y casualmente con él hice un episodio en mi podcast que se llama El lenguaje corporal en la medicina. Y el lenguaje corporal habla muchísimo. Incluso se han hecho investigaciones en donde a través del buen uso del lenguaje corporal, respetando las distancias, haciendo contacto físico, teniendo una postura correcta, entre otras características de la comunicación no verbal, esto puede influir
bien sea de manera directa o indirecta en la mejora del paciente. Porque ¿qué suele ocurrir muchas veces? Un doctor o un médico puede tener el tratamiento correcto para la enfermedad que está atravesando el paciente, pero si ese doctor, si ese médico no lo comunica de la manera correcta, ya ese paciente puede comenzar a desconfiar. Así Entonces es. aquí vemos cómo lo perjudica de una manera indirecta. Ahora, en el caso de un médico internista, en el caso de los oncólogos, cuando tienen que decirle a alguien, tienes cáncer, que es una palabra que a cualquiera se le puede destrozar la vida, pero si hacemos uso de la comunicación áptica, que es la comunicación del tacto, nuestro cerebro está acostumbrado o ha percibido o ha aprendido que las caricias nos tranquilizan. Entonces, si yo doy esa noticia y establezco contacto físico de una manera muy sutil, ya el cuerpo comienza a liberar serotonina, dopamina, oxitocina, que son hormonas que están relacionadas al bienestar y a la tranquilidad. Y eso hace que la persona comience a sentirse más tranquila. Pero si yo no establezco contacto visual, no establezco tampoco contacto físico, no sonrío, pues lógicamente allí el paciente puede comenzar a decir, ok, Me estoy muriendo. me estoy muriendo. O si una persona bueno, los buenos modales, ya hablando quizás materias que se pueden ver en primaria, pero si el paciente comienza, si el doctor muestra señales de desinterés o incluso de miedo, el paciente dirá, o sea, si el médico está asustado, ¿qué quedará para mí como paciente? Exactamente. Entonces, bueno, lógicamente el lenguaje corporal influye muchísimo en esta área. Hay un aspecto que quiero que lo manejemos más adelante. Somos latinoamericanos y sabemos cómo incide la política en nuestros países. Nos guste o no, querramos ser políticos o no, a veces nos daña la vida. A veces a algunos se las arregla, pero de manera general, la política incide de manera transversal en la vida de los latinoamericanos más que en otros, porque nosotros tenemos menos oportunidades. Y a veces entonces la política, si está bien encausada para la mayoría, pues puede servirnos a todos. Si no está bien encausada, incide en nosotros. En otros países la gente estudia, la gente trabaja y a veces ni se entera. No es tan importante. Pero esa parte la vamos a dejar al segundo segmento. Los artistas de todo tipo, músicos, cantantes, compositores, actores, ¿cómo incide el lenguaje no verbal en los artistas? Sería interesante que pudieran ir a un lugar como el instituto vuestro, o sea, serviría de algo para aquellas personas que están en contacto con masas para aprender a manejar esta parte del lenguaje no verbal, a veces hasta para saber cuándo se callan. Creo que el marido de Jennifer López, uno que es muy gráfico, sin decir palabras, qué sé yo. Sí. ¿Qué dice Víctor? Sí, bueno, el lenguaje corporal es algo que antes yo decía que todos por, por herramientas para comunicarnos deberíamos aprender el lenguaje corporal, pero hoy en día me atrevo a decir que ya es como una necesidad porque el lenguaje corporal nos ayuda en todos los ámbitos de nuestra vida. Incluso hace un par de minutos estaba teniendo la reunión para finalizar mi primer audiolibro con la plataforma de Vic. Y estas personas que me están ayudando en el proceso de creación me preguntaban, o sea, pero ¿en qué ámbito te ayuda el lenguaje corporal? Entonces, bueno, ahí es comenzar a desglosar. En el ámbito de la seguridad, incluso en el ámbito de la política, hay una historia muy particular. Fue las elecciones que se llevaron a cabo en Estados Unidos, no recuerdo si fue en el año 68 o 78, en donde se efectuó el primer debate presidencial en televisión entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Y, y, en, es- y en esta oportunidad, el fondo del debate, es decir, la pared, era gris. Entonces, Nixon tenía un traje gris. Punto negativo, no destaca el traje. En el caso de John F. Kennedy, un traje negro. Entonces allí ya destacaba. Ahora, si hablamos del punto de vista del lenguaje corporal, John F. Kennedy tenía una gestualidad tranquila, una gestualidad serena, establecía contacto visual con la cámara. En el caso de Richard Nixon, comenzó a sudar, utilizó un pañuelo, comenzó a secarse, la postura era algo incómoda
Y esto, a fin de cuentas, cambió los resultados de la encuesta que estaban dando por ganador a Richard Nixon. Wow. ¿Y quién terminó siendo el presidente de los Estados Unidos? John F. Kennedy. A tal punto que el propio Nixon, posterior a estos resultados, dijo, bueno, voy a parafrasear, no recuerdo muy bien cuál fue la frase, pero él dijo, confíen hasta en su maquillador, en la persona que les diga, colóquense este brillo, colóquense este maquillaje en la persona de vestuario, porque yo al no prestar atención a estas características, terminé pagando las consecuencias. Y eso fue un antes y un después en la comunicación no verbal de los políticos. Increíble. ¿Y para los artistas? Y para los artistas, bueno, si hablamos de los artistas, la gestualidad de ellos siempre hablan. Hablamos del caso de Ben Affleck, esposo de Jennifer López. Él es muy característico por la sonrisa que hace, que a veces se corta de una manera muy repentina. Y aquí hablamos que cuál es el tipo de sonrisa sincera. Existen alrededor de 19 tipos de sonrisas, sin embargo, lo más habitual para saber si una sonrisa es sincera es primero determinar si se arrugan los ojos. Cuando una sonrisa es genuina, cuando una sonrisa es real, nuestros ojos comienzan a arrugarse y esto se conoce también como patas de gallo. Ajá. Y también hay que tomar en cuenta la cronemia. La cronemia es la duración de un gesto. Si yo me río y se achinan los ojos, pero mi sonrisa se corta de una manera muy repentina, es una sonrisa fingida. Y es lo que pasaba con Ben Affleck, que Ben Affleck saludaba a alguien, achinaba los ojos, aparentemente una sonrisa genuina, pero posteriormente cortaba esa sonrisa de golpe. Entonces allí ya es una señal que esa persona estaba riendo simplemente para ser simpático por protocolo o cualquier otra circunstancia. Y bueno, el lenguaje corporal es algo que no podemos mentir. Los mejores mentirosos pueden controlar su gestualidad 3, 5 minutos, pero ya después cuando el discurso comienza a tomar cada vez más y más ritmo, el lenguaje corporal comienza a hablar. Y no pueden mentir ni los políticos, ni los artistas, ni los deportistas, absolutamente nadie. Podemos mentir con las palabras, pero nuestro cuerpo no sabe mentir. Una pequeña pausa cuando regresemos. ¿Y los criminales, señor experto? ¿En qué sirve precisamente esto que usted ha estudiado también y su instituto para la investigación? ¿Puede servirnos para aplicárselo a los criminales después de la pausa? Si usted conectó con nosotros a esta hora, estamos con Víctor Canelo. Es un especialista en lenguaje no verbal y este joven en el segmento anterior nos llevó por una serie de lugares donde nos situó a donde estamos hoy. Si usted no pudo haber visto la primera parte, ya puede ir a nuestro canal de YouTube y servirse esta entrevista completa. Estará a toda su disposición. Antes de ir a la pausa, le decíamos que los criminales, hay algunos criminales que no se inmutan, Víctor. Hay algunos criminales famosísimos que han salido a buscar a sus víctimas. Una chiquita perdida en su barrio y él la tiene guardada en un sótano. En Estados Unidos se ve mucho. Y a veces después de mucho tiempo viene el desenlace y este individuo la tenía y nadie lo podía creer. Aquí hemos visto a personas llorar a otros y luego saber que ellos han sido los criminales. ¿Puede el criminal, podemos beneficiarnos o pueden los investigadores beneficiarse de tratar de darle seguimiento a un criminal a través del lenguaje no verbal, Víctor? Sí, totalmente. Incluso hay un referente en el ámbito del lenguaje corporal que se llama Joe Navarro. Él es ex agente del FBI, trabajó por 25 años en el ámbito de los interrogatorios y él logró captar o logró atrapar a criminales simplemente por la gestualidad que los terminaba delatando. Gestualidades que puede presentar un criminal cuando se le está culpando de algo. Joe Navarro en un libro que se llama El cuerpo habla, él hablaba del toque en el cuello y él estaba en un vecindario
y estaban buscando a una persona. Entonces, lo primero que hacía el equipo del FBI, en este caso liderado por Joe Navarro, es comenzar a hacer preguntas en donde la persona no tenga la necesidad de mentir. Es Ok. decir, ¿a qué se dedica? No, bueno, soy ama de casa. Ok, ¿y está casada? Sí, sí, estoy casada. Entonces ya después, cuando las personas determinaban cuál era la línea base de comportamiento o el baseline, que es el lenguaje característico de la persona, ya tienen un indicio de cómo es su gestualidad. Entonces, si la gestualidad de esa persona se altera, es decir, comienza a cambiar a raíz de la pregunta que le voy a hacer, entonces probablemente esa persona sí tiene algo que ver. Entonces le comenzaron a preguntar, ¿y dónde se encuentra, no recuerdo el nombre, pero vamos a colocarle, ¿dónde se encuentra Daniel? Entonces en este caso esta chica o esta señora comenzaba a decir, Daniel, no tengo idea quién es Daniel. Entonces cada vez que le hablaban de esa persona se comenzaba a tocar el cuello. Y Wow. normalmente cuando mentimos, nosotros tendemos a tocarnos el cuello, por lo general. No siempre el toque del cuello significa que estoy mintiendo, pero suele aparecer al momento de mentir. Y en el ámbito de la seguridad, pues ayuda muchísimo. En las cárceles de Canadá se le hizo una encuesta a los reclusos y les preguntaban, ¿cuál es el prototipo de víctima que ustedes suelen elegir al momento de hacer un asalto? Entonces, ellos les comenzaron a mostrar videos de personas y les decían, ¿usted Sí. asaltaría a esta persona? Y decía que sí. ¿Y cuál era lo característico de todos los reclusos que escogían a las mismas personas? ¿Y Wow. qué tenían en común estas personas? Miraban hacia el piso, arrastraban los pies, postura encorvada, no establecían contacto visual. Entonces, esas son señales de personas inseguras. ¿A qué personas no escogieron estos reclusos? A personas que no encorvaban su postura, establecían contacto visual, elevaban el mentón al momento de caminar, que Wow. son características de personas que se encuentran seguras. Entonces, esto es solamente una pequeña parte de tantos ejemplos que puedo colocar que el lenguaje corporal en el ámbito criminalístico puede ayudar muchísimo. La nariz. ¿Tocarse la nariz es un signo de estar mintiendo o es solamente parte de una leyenda que nos enseñaron nuestros padres? Yo más o menos tengo la respuesta porque lo sigo y me encantan sus Okay. posts, pero me gustaría que lo compartiera con las personas que nos están viendo. Muchas personas al momento de mentir se tocan la nariz, pero también puede tocarse la nariz por otras situaciones. Claro. Cuando nosotros estamos mintiendo, podemos tocarnos la nariz en señal de un gesto de autocensura. Es decir, este gesto significa a silencio. Entonces, cuando yo digo algo que no es cierto, mi cuerpo de alguna manera busca ocultar o tapar o obstruir mis palabras, porque sabe que lo que yo estoy diciendo no es cierto. Hombre. Ahora, también puede ocurrir que la persona cuando ve algo que le disgusta, se toca la nariz. Entonces, el tocarse la nariz puede tener alrededor de 3 significados: por mentira, por desagrado o simplemente por nerviosismo. Y yo Hay le voy a algo que... agregar otro para que usted sepa, médicamente. Ajá. Las personas muy alérgicas Exacto, a eso iba. a veces con mucha frecuencia se tocan la nariz. Y las personas alérgicas, cuando están ante una situación difícil o incómoda, a veces sin querer, se les desarrolla algún cuadro, para que usted también lo tenga presente, porque eso puede Sí, ser. claro, incluso desde el punto de vista, si yo tendría que hacer un peritaje judicial o tengo que hacerle un interrogatorio a alguien, yo pido su historia clínica, es decir, esa persona padece de algún tipo de enfermedad, de rinitis. En el caso de las personas, por lo menos hay una mirada que se conoce como el ceño fruncido, en este caso es este el que estoy presentando, Exacto. es un gesto que solemos hacer las personas cuando estamos molestas. Sí. Pero si la persona utiliza lentes y no tiene lentes en el momento del interrogatorio, la Exacto. persona puede hacer así para Exacto. enfocar. Sí. Entonces, aquí vemos cómo cada persona puede tener o su historia clínica puede modificar su gestualidad. Ah. Pero suponiendo que la persona no tiene ningún tipo de alergia, no sufre de rinitis, no sufre de sinusitis,
y yo le pregunto a esa persona, ¿por qué no me contestaste el teléfono ayer? Entonces la persona me dice, bueno, lo que pasa es que estaba en casa de mis padres. Entonces ya ahí es un indicio. Y algo que enseñó en mi instituto es identificar el estímulo-reacción. Si yo identifico cuál fue el estímulo que hizo que la persona reaccionara haciendo ese gesto, pues es mucho más fácil hacer un filtro. Porque si estoy con mis padres en una cena y mis padres se tocan la nariz, o sea, no hay que analizar todo. Si yo analizo todo, realmente va a ser muchísimo más difícil. ¿no? Pero si yo le comento, suponiendo, mi novia me hizo una cena espectacular, se esmeró muchísimo, y yo le digo, bueno, yo creo que te pudo haber quedado mejor. Entonces, y cuando ella escucha eso, bueno, yo te lo hice con mucho cariño. Y Sí, ella se toca en la nariz cuando yo le dije que esperaba más de la cena, solamente por citar un ejemplo, y ella se toca la nariz, ya yo sé cuál fue el estímulo que hizo que ella reaccionara haciendo esa claro, determinada claro, cuestión. Entonces así ocurre con todos los gestos. claro. El instituto no verbal, ¿en qué consiste? Se pueden conseguir, puede uno entrar con clases virtuales o habría que estar viviendo en Barquisimeto para poder ir al instituto no verbal. No, bueno, el instituto lo aperturé hace poco, el 1 de octubre de este año, en donde me encargo de brindarles información en cuanto a lenguaje corporal a las personas, a través de certificados, a través de seminarios, a través de charlas. No tengo una sede física hasta los momentos, por ahora es solo por internet. Ah, qué Eh, bueno. soy de Venezuela, soy específicamente de Barquisimeto. Viajo mucho a la capital por cuestiones de trabajo. Sin embargo, me parecía muy egoísta colocarle Instituto de Comunicación No Verbal Venezolano, porque realmente Claro. recibo muchas muestras de cariños de distintas partes de Latinoamérica, o de América, en este caso, pues Chile, Colombia, Venezuela, pero también de República Dominicana. Entonces, bueno, decidí colocar Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, para dar a entender que realmente busco abarcar todo el continente, y bueno, ¿por qué no próxima o a futuro Europa? Las cuentas @Víctor Canelo, mi Instagram, también TikTok, canal de YouTube, y la cuenta de mi instituto @Instituto No Verbal, Instagram, TikTok, y también tengo un canal de YouTube en donde se suben los episodios del podcast que estoy haciendo. Es el único podcast de lenguaje corporal en la actualidad en donde he entrevistado, bueno, en el primer episodio, Emiliano Salas, un experto en lenguaje corporal que trabaja con el gobierno o con el aeropuerto de México para captar a esas personas que están llevando sustancias ilícitas. En el segundo episodio, a Mayreni Cruz, un dominicano que está haciendo vida en Estados Unidos, lenguaje corporal en la medicina, cómo pueden identificar, en este caso las madres o cualquier persona, si alguno de nuestros familiares, amigos, hijos, parejas, etcétera, está consumiendo algún tipo de sustancia ilícita. En el tercer episodio entrevisté a un psicólogo, cómo identificar a un narcisista por su conducta y lenguaje corporal. Wow. Y bueno, tengo así muchos otros episodios que próximamente están por salir. Excelente. Víctor Canelo, los políticos. Un tema que no puede faltar en Latinoamérica, por lo que te decía. En nosotros incide la política, querramos o no, hay menos oportunidades en América Latina y hay mucha gente que ha logrado escalar a través de la política. Y la política, cuando está en manos de personas bien intencionadas, pues a veces hacen cosas que benefician a una gran parte del pueblo y también viceversa. Pero los políticos hablan muchas mentiras. Los políticos a veces incluso hablan y no escuchan. A veces hasta en las redes sociales, todos abren redes sociales. Algunos tienen hasta TikTok, aunque sean de una generación anterior. Sin embargo, lo usan a medias. Lo usan solamente para ir allí y depositar cosas. Y a veces ni siquiera salen a recogerlas. A veces no son ellos mismos que la manejan. Tienen un community manager que les responde a la gente. En el caso del lenguaje no verbal, le ayudaría a los políticos para conectar con la gente, le ayudaría para darse cuenta y hacer conciencia
de que no están siendo realmente tan orgánicos en una era donde la juventud es más franca, donde la juventud te dice las cosas como la piensa, aunque a veces sepa que a ti no te va a gustar. ¿Qué piensa el experto Víctor Canelo? Bueno, el lenguaje corporal en los políticos es uno de los temas que más gusta, pero así como gusta genera polémicas. Y aquí entra algo que se llama el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar informaciones que respaldan nuestra manera de pensar. Y me ocurre mucho, por ejemplo, ahorita con las elecciones en Argentina, entre Ajá. Javier Milei y Sergio Massa, en donde analizo a Milei, entonces llegan los de Milei y me dicen, ¿y por qué no analizas a Massa? Analizo a Massa, ¿por qué no analizas a Milei? Entonces, si yo digo que un candidato posiblemente está mintiendo, ya llega el otro grupo y me dice, pero el otro también miente. O ya la persona va predispuesta, como no comulgo con las ideas de Milei, de Massa o de cualquier otro político o cualquier otro presidente en la región, ya yo voy con la predisposición que esa persona está mintiendo. Entonces, hay que dejar los prejuicios a un lado para analizar el lenguaje corporal. Y en la política, obviamente, hay que prestar mucha atención porque hay gestos que nos pueden dar una idea de cómo puede ser esa persona. Esta entrevista va a quedar grabada y espero que usted la vea porque cuando usted dijo, cuando los políticos buscan beneficiar al pueblo, usted hizo este gesto de apertura. En el caso de un político, si un político dice yo busco beneficiar al pueblo, entonces esto tiene una congruencia porque hace gesto de apertura. ¿Qué sería lo extraño? Que el político dijera yo busco beneficiar al pueblo, pero con sus manos se cierra. Entonces, los políticos siempre emiten señales. En el caso de Hitler, Hitler decía, yo quiero unir al pueblo. Entonces, así este es un gesto de agresión. No es casualidad que al momento de él hacer el famoso saludo nazi, que es con la mano hacia abajo, este saludo o este gesto hoy en día es un gesto de autoridad. Cuando nuestras madres nos dicen, o sea, ya, o sea, te me calmas, no sigas llorando. Nos hacen así. En el caso del deporte, un árbitro en un partido de fútbol busca calmar a las personas de esta manera, es un gesto de autoridad. Entonces no es casualidad que Hitler saludara de esta manera. Y el lenguaje corporal siempre emite señales. Los políticos, en los deportistas, pero bueno, lógicamente en los políticos hay que prestar más atención porque de ellos depende, pues, en gran parte el avance de un país. Víctor, queda en este momento abierta la invitación para que regrese a República Dominicana. Nos gustaría verlo próximamente dando una gran charla aquí. Eso lo podemos cuadrar para que quedaría fabuloso, fabuloso, fabuloso. Y sé que tendríamos personas de diversas áreas que irían a esa actividad. En este momento me presento para conectarlo con personas que trabajan grandes eventos para que si le interesa, pues pueda venir a nuestro país y podamos beneficiarnos en vivo de usted. De más está Bueno, decir que la parte del instituto debe ser buscado por muchos dominicanos ahora que estamos en política y hay muchísimos que están en este momento tratando de conseguir una curul, tratando de conseguir una alcaldía, tratando de conseguir la presidencia de la República. Gracias por estar aquí. Palabras finales suyas para nosotros, por favor. bueno, primero quiero agradecerle por la invitación. República Dominicana es un país que siempre me escriben y recibo muchas muestras de cariño. Espero visitar próximamente República Dominicana con algún taller. Y bueno, por acá siempre a disposición de impartir mis conocimientos. Incluso algo que yo siempre digo es que, bueno, yo cuando salga del taller que voy a dictar a República Dominicana me voy a bailar bachata, porque soy amante de la bachata y República Dominicana es el país que se caracteriza por la bachata. Y bueno, la invitación, bueno, es a que las personas aprendan del lenguaje corporal, nuestro cuerpo siempre habla. En el ámbito de la salud mental hay muchas tristezas que están disfrazadas de una sonrisa. En el caso de la seguridad, el delincuente siempre anuncia que va a atacar, no lo dice de manera verbal, pero sí lo dice con su cuerpo. En el punto de vista de la seducción, ese chico o esa chica quizás te puede decir, mira, tú no me gustas, pero te lo dice haciendo un gesto de atracción. Entonces, cuando existe esa discrepancia, nuestro cuerpo no sabe mentir y siempre hay que
hay que creerle al cuerpo. Y bueno, en mis redes sociales, @Víctor Canelo, como ya comenté, @Instituto No Verbal. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y otro gesto que me llamó mucho la atención, que es para que las personas sepan cuando alguien realmente está agradecido, es que las personas comienzan a juntar sus manos de esta manera. Y en este caso, la doctora lo hizo, y esto se conoce como el emblema del agradecimiento, lo que me permite realmente decir que ella está pues bastante feliz, agradecida. Bueno, yo creo que yo estoy más agradecido que usted por esta entrevista. Así que bueno, le mando un abrazo y bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Y entonces, Víctor Canelo, República Dominicana y Venezuela siempre han estado unidos. Nos conectamos de una manera maravillosa. Este chico venezolano lo tendremos pronto en República Dominicana para nuestro beneficio. Muchísimas gracias, querido. Gracias por esta entrevista. Un abrazo y bueno, muchísimas gracias nuevamente.